¿Qué tal, amigos? Buenos días, tengan todos y todas, amigas también, ¿por qué no? Pues estamos en una vez más en esta mesa de diálogo del Indesol, donde pues hablamos de temas relevantes de la realidad social. Y uno de estos temas que hoy traemos a la mesa, muy importante, es la atención a la población indígena en tiempos de COVID-19. La verdad es que ahorita nuestros grandes invitados que tenemos el día de hoy, grandes invitadas, es la doctora Jael López Guerrero, que nos acompaña del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Doctora Jael, ¿qué tal? Buen día. Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación. No, muchas gracias por participar. Y también nos acompaña Laura Hernández Pérez, que ella es coordinadora nacional de mujeres indígenas. Y justo es para tratar este tema de verdad tan relevante, porque ahorita van a darse cuenta de que esta población indígena, nuestros hermanos que están, digamos, distribuidos a lo largo y ancho de nuestro país, pues la verdad también están sufriendo mucho en esta situación. Para entrar en este asunto, ahorita vamos a entrar con nuestras invitadas, voy a dar el objetivo de esta reunión. Y bueno, es dar a conocer a las organizaciones de la sociedad civil y a la población interesada, académicos, gente de gobierno, de cualquiera de los niveles, federal, estatal o municipal, la situación que atraviesa la población indígena. ¿Por qué condiciones de desigualdad y discriminación les coloca como un grupo de vulnerabilidad respecto al resto de la población? Y ahorita lo vamos a ver. Como introducción, busqué alguna información y encontré que la población indígena es una de las más vulnerables en estos tiempos de COVID-19. Y nos dicen que aunque solo había registrados 643 personas de habla indígena con este virus, que nos dice que es el 1.4% de todos los casos confirmados al 15 de mayo, la tasa de muerte es casi del doble, con 20% frente al 10.4% de la población en general, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. Y también nos comentan que el 9 de mayo, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas publicó una guía para la atención de esta población, en la que reconoce que es obligación del Estado velar por los derechos de estas comunidades. Muy bien, vamos a hablar de este tema muy importante de verdad y espero que todos que estén viendo esta mesa de diálogo, pues entremos en conciencia. Doctora Jael López Guerrero y Laura Hernández Pérez, comencemos. Sí quisiera, como para contextualizar un poco esta mesa, ¿quién es esta población indígena de la que vamos a hablar? Y justamente lo pregunto porque creo que muchos la tenemos invisibilizada, o sea, como que no nos damos cuenta que está por ahí, por todo. Adelante, doctora, por favor, Laura. ¿Doctora? Sí. Nada. ¿Sí me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, claro, le comentaba yo que quién es esta población para contextualizar, quién es esta población de la población indígena de la que vamos a hablar. ¿Sí? E insisto que como es población que muchos de nosotros, la verdad, la tenemos invisibilizada, sí quisiera como contextualizar de quién estamos hablando. Bueno, ¿empiezo yo, Laura? Sí. Bueno, estamos hablando, se habla de población indígena en términos demográficos, ¿no? Se refiere a un grupo sociodemográfico de la población que habita en México y que está en todos los países del continente americano, especialmente de la región de América Latina, pero también encontramos población indígena en los demás continentes y en distintas regiones de esos continentes. Pero a nosotras nos gusta más pensar en términos más amplios, o sea, no reducir la definición de la población indígena digamos, a este dato sociodemográfico, sino nos interesa reconocer que se trata de un conjunto de pueblos, incluso de naciones, que en el caso del mundo estamos hablando de más de 5,000 pueblos distribuidos en todos los continentes y en todas las regiones del mundo, y que representan alrededor del 5% de la población mundial. Entonces, sí es un grupo importante
Y más que hablar de población indígena, estamos hablando de distintos pueblos indígenas, ¿no? Que tienen ya un reconocimiento como tal, ¿no? En instrumentos internacionales, en las leyes nacionales y regionales. En Latinoamérica hay por lo menos 522 pueblos, ¿no? Se reconocen más o menos 522 pueblos. Y en México contamos con 68 pueblos de acuerdo con la lengua que hablan. Este número de 68 varía mucho de acuerdo a la institución y a la forma de medir, ¿no? Quién es indígena o de indicar o de señalar quién es indígena y quién no lo es. En general se usan 3 criterios. Uno que es la lengua que hablan una lengua indígena. La autoidentificación, o sea, que haya personas que se autoidentifiquen como indígenas y, y luego pues se hace un cruce con las dos, con la lengua que hablan y la autoidentificación, y así se producen distintas cifras con respecto a los pueblos. Generalmente, o diríamos desde finales de los 80, contamos ya con un convenio, el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, donde se define, digamos, jurídicamente quiénes son los pueblos indígenas. Y este convenio ha sido adoptado también por el Estado mexicano. Y lo que hace que digamos, hay 3 características que definen a los pueblos indígenas. Una es que por un lado se distinguen de otros sectores de la población nacional, en el caso de México o de otros países, por las condiciones sociales, culturales y económicas que tienen estos pueblos. Se rigen también estos pueblos, digamos, una segunda característica es que se rigen total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial, ¿no? Que cada uno de estos pueblos tiene. Y la última característica es que son descendientes, o se considera que son descendientes de poblaciones que habitaban en los países, en los distintos países. En el caso de México también, dentro de la región o en distintas regiones pertenecientes al país, y que habitaban ya en la época de la conquista o del establecimiento después del Estado, de las fronteras estatales y del Estado-nación. Y que cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus instituciones sociales, económicas, culturales, políticas, o por lo menos parte de ellas. Entonces, cuando estamos hablando de indígenas, estamos hablando de esta conformación de pueblos y de estas características que tienen. Muy bien, pues sí, me da un amplio panorama. Laura, yo te quisiera preguntar también a ti, ¿dónde, en México, dónde se encuentran principalmente estas poblaciones? ¿En qué estados, digamos? Y te lo pregunto justamente por esto, porque yo leía, preparándome para esta mesa del diálogo del día de hoy, pues que también hay en el Distrito Federal, o sea, bueno, en la Ciudad de México ahora, y desgraciadamente como que ni nos damos cuenta, ¿no? Sé que están distribuidos a lo largo y ancho del país. En algunos lugares habrá más población que en otros, pero en la Ciudad de México hay, creo que, bastante población de esta que estamos hablando el día de hoy. Laura. Sí, en esta parte que añadir un poco a lo que comentaba Jael, hay como ciertos elementos que han sido de alguna manera institucionalizados, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de ser hablantes indígenas, la cuestión de la vestimenta y también reconocer que no todos esos elementos son los únicos para definir a esta población indígena, ¿no? Entonces, es necesario en esta parte de la autoadscripción o autoidentificación que decía Jael, si se hace un estimado de esa población, sería cerca del 20% de la población a nivel nacional, a comparación representaría el 20%, ¿no? Entonces, en ese sentido es como muy importante resaltar este dato porque dice muchas cosas, ¿no? Muchos más elementos de lo que sería ser una persona indígena, ¿no? Creo que tienen que ser como nombrar otros elementos como las prácticas culturales, la espiritualidad, la relación con los ancestros, las ancestras, ¿no?
Entonces, ir un poco más allá. En esta parte específica de lo que me preguntas, pues la población indígena está a lo largo de todo México y de todo el continente, ¿no? De América Latina, ¿no? Entonces, en el caso de México, tanto hay población indígena, también en estas ideas como muy interiorizadas, ¿no? Se piensa que la población indígena solamente se encuentra como en el contexto rural, ¿no? Exactamente. Entonces, no es así. Hay población indígena, como tú ya lo señalaste, en los espacios urbanos, ¿no? Tanto al interior, en la Ciudad de México, en las alcaldías, en distintas, como en la periferia, ¿no? Todo esto que tiene que ver con la zona metropolitana y también en otros espacios urbanos como en Guadalajara, también ahí, en Monterrey, ¿no? ¿Por qué estas ciudades se reconocen? Porque son como las grandes ciudades, ¿no? Las metrópolis donde hay como pues una cuestión de acceso, ¿no? A servicios, a recursos, ¿no? Entonces ahí es donde se mueven la población indígena, ¿no? Esta Y población. como tú bien lo dices, pues es una invisibilización total, ¿no? Y aparte de esta invisibilización es la falta de reconocimiento de que la población indígena, yo creo que la población indígena siempre hemos estado presentes dentro de los espacios urbanos, simplemente como este proceso de urbanización, de desarrollo que se está dando, pues es un proceso de exclusión que se está dando, ¿no? Y que está muy, muy presente. Entonces, ahí tenerlo como esa idea muy clara, de que la población indígena somos diversas y estamos como en todos los espacios, en todo el país. Claro, entenderlo de esa manera y verlo, ¿no? Como te digo, para no dejar que que se haga invisible, vamos, esta población, que no queramos verla, porque creo que es lo que ocurre. Hablabas de dos cosas, bueno, de la cuestión religiosa, la cuestión cultural, y bueno, ya la doctora nos hablaba de lenguaje, y bueno, esta parte donde están ubicados. Entonces, la pregunta es que si estas condiciones geográficas en las que viven, las barreras del lenguaje, las creencias religiosas, no sé, ustedes qué opinen, si son finalmente impedimentos para que estas poblaciones tengan una atención médica oportuna, y más en estos momentos de pandemia. Doctora. Bueno, lo que sucede es con los pueblos indígenas que habitan en nuestro país es que desafortunadamente, bueno, en una historia de larga data, ¿no? Han sido grupos o son grupos que han quedado excluidos de digamos, de esta idea de desarrollo, ¿no? En el país. Y han venido acumulando una serie de desventajas sociales, de desigualdad social, ¿no? Que hace que en el momento actual, ante la crisis, ¿no? Por la contingencia de la pandemia, pues estos grupos resulten con mayores condiciones de vulnerabilidad. Pero sí queremos como dejar muy claro que no se trata de que estos grupos son vulnerables como una característica propia, sino más bien como una serie de condiciones históricas que han hecho que estos pueblos y sus integrantes estén ahora en mayor vulnerabilidad frente a la crisis ante el COVID-19. Y en efecto, lo que sucede es que sí están tanto en los espacios rurales como en los espacios urbanos, ocupan lugares, espacios físicos, pero también espacios sociales que los ponen en desventaja y que no los hace tener todas las condiciones necesarias para que puedan acceder a los servicios, a la información, ¿no? No tienen un buen acceso a información de calidad en sus propios idiomas. Como tú comentabas al principio, el INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, hizo un esfuerzo, ¿no? Por hacer unas guías en distintas lenguas, ¿no? Pero son guías escritas o que en algunos casos son spots, ¿no?
pero que difícilmente se pueden difundir o difícilmente puede llegar a todos los rincones del país donde hay población indígena y que estas personas puedan acceder. Además, y bueno, si no tienen la información necesaria para poder enfrentar, prevenir la enfermedad, los contagios, la infección misma, cuidarse, y además las condiciones económicas, sociales en las que viven la mayoría de la población, pues no les permite tener acceso a servicios de salud, cuestiones de que hay grupos de la población indígena que se encuentran realmente en condiciones muy difíciles, ¿no? No tienen agua potable, para estarse lavando las manos, no hay caminos, o sea, las poblaciones en las que viven no tienen caminos para llegar a lugares donde puedan ser atendidos en caso de ser infectadas, ¿no? La otra condición es que hay, digamos, muchísima migración de la población indígena. Es digamos, los pueblos indígenas tienen la característica de ser, lejos de lo que se piensa, de gustarles desplazarse, ¿no? Por un lado, porque, digamos, porque las condiciones económicas los obligan a la migración, pero por otro también porque son poblaciones que se han dedicado mucho más que pensemos que solo la agricultura, también al comercio, y son en muchos sentidos comerciantes de diversos productos, tanto agrícolas como de manufacturas, ¿no? Principalmente artesanías, que van distribuyendo en las propias regiones en donde están ubicados, pero también de una entidad a otra, ¿no? Del país. Entonces, eso hace que tengan condiciones muy complicadas para enfrentar la crisis ante el COVID. Claro, justamente fíjate lo que dices. Y sí es cierto, sabemos que muchos, población indígena, bueno, trabajan como carpinteros, empleados del hogar, artesanos, pero ahorita pues la gente, o sea, en general la gente no está ni contratando ni comprando. Entonces esto es todavía una problemática mayor, porque pues entonces, ¿de dónde se allegan recursos, no? ¿No es así, Laura? ¿Cómo ves que esto que está pasando, Laura? Pues en esta cuestión de los efectos en la vida económica y social en las comunidades frente al COVID, es importante como reconocer los distintos contextos, ¿no? De donde se ubique la población indígena. Si hablamos en el contexto rural, pues es desde esta cuestión de, como ya una parte comentó Jael, ¿no? De no poder vender sus productos, pero de alguna manera hay comunidades donde la cuestión del cultivo de traspatio o de sus cultivos, pues les permite como de alguna manera sostener, ¿no? Esta cuestión frente al COVID y seguir con la vida comunitaria, ¿no? Lo que sí han hecho, pues, es tener medidas de precaución, ¿no? Hay comunidades donde cerraron sus pasos para no que ingresaran personas externas, ¿no? Que pudieran de alguna manera transmitir el virus. Pero también reconocer que se piensa que al estar en un espacio urbano va a ser distinto, va a ser mejor, pero no es así. Apenas tuvimos una plática con una compañera, ella es de uno de los predios de la colonia Roma, y ella decía que aunque estén haciendo actividades como el trueque, si han visto, truequean su mercancía para obtener despensa, de todas maneras, aunque quieran hacer trueque, no hay dinero para comprar mercancía, para elaborar esa artesanía que les permita hacer trueque. Entonces sí es como los impactos del COVID dentro de las comunidades sí ha sido como muy fuerte, pero sí reconocer que es distinto, depende del contexto donde se ubiquen. Hay comunidades que sí han podido resistir, que han podido de alguna manera sobrellevar la situación, pero hay comunidades donde la verdad la situación ha profundizado como la pobreza, entonces sí es como importante remarcarlo. Y en esta cuestión, específicamente hablando de la población indígena que está en espacios urbanos, que se dedican como a esta cuestión de ser desde vigilantes,
limpiar los zapatos en boleros, personas que están dedicadas a la limpieza, pero también que se dedican al comercio en la vía pública, principalmente todo el comercio en la vía pública, pues sí les ha afectado bastante. Pero también yo pienso como en las personas que se dedican, empleadas del hogar, algunas han seguido trabajando, pero eso de todas maneras les expone a adquirir el virus, porque tienen que estar en contacto con, o sea, el hecho de hacer limpieza, ¿no? Entonces, sí es como difícil, pero sí hay que marcar como depende de dónde se encuentre la población. Sí, y por otro lado, vamos, como trabajadores informales, como lo mencionas, pues no tienen esa afiliación, digamos, a ningún servicio de salud, al IMSS, al ISSSTE. Entonces, eso hace más difícil, inclusive, doctora, su acceso a los servicios de salud, ¿no? También. Digo, y lo digo en estos tiempos de pandemia en los que ellos también deben de tener este acceso. Yo no sé cómo esté funcionando ahorita el servicio de salud para la población, si nos permitan a todos llegar, estando inscritos o no en esos servicios. Digo que yo insisto en esta población indígena, no creo que tenga esa inscripción al IMSS o al ISSSTE, ¿no, doctora? Sí, yo lo que considero es que el sistema de salud está, digamos, funciona bajo la lógica de la universalidad, ¿no? Del servicio, y no existen, diríamos, programas específicos, ¿no? Para ver cómo se va a atender, o por lo menos yo no es de mi conocimiento, cómo se va a atender cuando llega la población indígena. No sé, este dato que tú comentas, ¿no? Al principio de la entrevista, que nos dices que pues parece ser que solo el 1.4% de la población que ha sido registrada con COVID, ¿no? Es hablante de lengua indígena. No sé si dentro de las actas o los expedientes que se levantan, ¿no? Aparece este dato, supongo que sí, y por eso tenemos esta información. Sin embargo, pues no hay ningún programa específico, ¿no? Sobre todo en aquellas regiones donde hay mayor porcentaje de población indígena, porque en México se divide la población, digamos, las regiones del país, en regiones donde hay poca o nula población indígena, que son creo 3 estados, 3 entidades del país solamente, en los que no se registraban hasta el año 2010, ¿no? Hablantes de lengua indígena o personas que se autoidentificaran como tal. Pero en general, en todos los países, en todos los estados, en todas las entidades hay población indígena. Pero si esta es menos del 40%, es un tipo de región, pero si es más del 40% de la población, es una región que se considera prácticamente indígena, ¿no? Entonces, el tema es que desde antes no teníamos, lo hablábamos ayer Laura y yo que nos preparábamos para la entrevista, que desde antes no teníamos un programa de salud, un sistema de salud con una atención específica hacia la población indígena. ¿Y qué sería un sistema de salud que atendiera a la población indígena? No solamente que tengan médicos que estén dirigidos a esa población, sino que integren en el sistema de salud la propia medicina indígena, ¿no? Y la propia cosmovisión sobre la salud y el cuerpo de las personas indígenas en los sistemas de salud, no solamente para beneficio de la propia población indígena, sino para beneficio de toda la población, a eso que llamaríamos un sistema de salud intercultural, ¿no? En el que se utilicen distintos saberes, ¿no? Distintos conocimientos sobre la medicina, el cuerpo, la salud, ¿no? Que integren tanto conocimientos científicos, médicos, como conocimientos del saber ancestral indígena. Y no lo tenemos, y entonces, pues aquí, en este momento, sería muy oportuno tenerlo y poder atender de esa manera a la población, tanto indígena como no indígena. ¿Qué hace falta, Laura? La pregunta es, ¿existen ya políticas públicas que integren a estos grupos de población justamente para mejorar el acceso y calidad a los servicios de salud? ¿O sí las hay y no se llevan a cabo? Laura, ¿cómo ves? ¿Sí existen políticas? Porque ya la doctora al principio pues nos
decía que ya, bueno, de 1990 ya hubo un reconocimiento, vamos, o me decía el artículo 169 de la Organización Mundial del Trabajo, en fin, internacional creo, ¿no? En fin. Sí, es el convenio 169 sí, de la el convenio, Organización Internacional del Trabajo. Exacto, sí, perdón, sí. Laura, Pues, ¿crees que hacen falta políticas públicas o que se apliquen las que ya están para darles acceso a los servicios de salud? Pues yo creo que hay que reconocer que no hay una política pública integral y permanente para los pueblos indígenas. Ha habido ejercicios, que es muy distinto, algún programa, alguna acción, algún proyecto específico, pero no, en el país no ha existido una política integral donde se incluya desde la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos, la interculturalidad como ejes centrales, ¿no? Siempre ha habido como ejercicios y prácticas y también imposición de programas. O sea, yo recuerdo en su momento cierto programa del gobierno, ese que llega con dar becas, dar apoyos, pero no miden como el impacto dentro de las comunidades, ¿no? Yo cuando estuve trabajando en su momento en comunidades en Querétaro, en comunidades indígenas, se hablaba como de situaciones de violencia, porque cuando llegaba el recurso económico, los hombres violentaban a las señoras para quitarles el dinero, ¿no? Entonces, siempre las comunidades y los pueblos indígenas hemos pasado por esa falta de política pública que no mira como los impactos en las comunidades. No ha habido una política pública integral, ¿no? Y así lo digo como en sus amplias palabras, ¿no? Puede ser fuerte, pero así yo lo veo. Y que sobre todo mide el impacto, ¿no? Es una cuestión ahí estructural que es muy importante señalar y que ya lo dijo Jael, ¿no? Una cuestión estructural histórica donde sumado a las condiciones como sociales que hay más la falta de política pública, pues existe esto. Entonces ha habido como pequeños ejercicios que hay. Falta mucho por hacer en esta cuestión de salud, desde integrar la medicina tradicional, la cuestión de partería, o sea, por ejemplo, esta cuestión de las mujeres ahorita en el embarazo, desde acercar tanto los servicios públicos, pero siempre hacerlo como de una manera horizontal y en diálogo con las comunidades, porque las comunidades, ellas van a decir qué es lo que necesita y cómo lo necesita, ¿no? Entonces sí, eso es algo como central que es importante. Y aquí comentarlo porque no es una cuestión que las comunidades y los pueblos indígenas no querramos integrarnos a los servicios públicos, porque pareciera y se maneja mucho ese discurso. No es así. Simplemente que hay comunidades que tienen claridad de qué es lo que necesitan y cómo quieren que sea ese ejercicio, ¿no? O ese tipo de servicio, ¿no? No un servicio que al fin de cuentas pues igual no sirve, no es intercultural, no hay un diálogo, es una imposición y al contrario trae efectos negativos, ¿no? Entonces eso sí lo quiero puntualizar en esta parte, ¿no? Correcto. Y ahorita, y ahorita en la situación específicamente hablando del COVID, pues no hay, o sea, yo no he encontrado algo específico que se diga que se está haciendo de parte de hablando de Secretaría de Salud o del INPI, de gubernamental, que están solamente, salvo lo que ya dijo Jael, estos materiales. Sí. Lo que sí he visto es cómo las comunidades se están organizando para poder ellas mismas solventar esta situación, porque saben que se vive como en una situación de exclusión, de desigualdad, donde las comunidades y los pueblos indígenas son los más olvidados y los que se quedan al último, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, hasta ahí le dejo. Sí, no, muy bien. Hablaste de dos cosas bien importantes. O sea, llegar y hacerlos partícipes también para saber cuáles son sus prioridades. Fíjate que me hiciste recordar, ya lo he comentado en varias mesas, hubo un programa en Canal 11, una serie que se llamó Niño Santo en Canal 11, y de repente creo que, si mal no recuerdo, en los primeros programas, llegaba un grupo de médicos a querer vacunar a una población sin siquiera haber interactuado con ellos, sino nada más llegar y los queremos vacunar. No, pues los corrieron. O sea, sabes que aquí tenemos un niño santo, justo por eso decía hace rato lo de sus tradiciones, sus creencias. Aquí tenemos un niño santo que nos cura y por eso no requerimos tu vacuna. Pero justamente es lo que dices tú, hay que interactuar con estas poblaciones pues para saber cuáles son sus prioridades y entonces sí crear
esas políticas públicas que sí están haciendo falta, de verdad, para integrarlos pues, como sociedad que son de nuestro país, ¿no? Sí, claro. Ok. Otra cuestión, doctora, respecto a las niñas y jóvenes indígenas, también creo que ese es un punto que debemos de tocar el día de hoy. Creo que también es importante mencionarlos, porque bueno, o sea, ya hablamos de esa población, quizá adulta, que es trabajadora, que sale, pero también hay una situación de los niños que ahora están encerrados, que tienen que estar en su casa. Igual, digo, el acceso para ellos también para la educación es difícil y ahora, hablaba yo con una persona, por ejemplo, ahorita me dicen, no, pues que la escuela primaria o la secundaria se va a terminar en línea. ¿De verdad? O sea, ¿de verdad creemos que todos tienen computadora? Y hablando particularmente de estas poblaciones, y si tienen computadora, ¿será que todos tengan internet? Y si tienen internet, ¿será que es para todos toda la población, para toda la familia, o sea, tienen una computadora para todos. En fin, ¿cuál es esta situación que ahorita están viviendo en este encierro obligado, digamos, las niñas, las jóvenes, en fin, jóvenes indígenas? Niñas, niños, jóvenes indígenas. Pues igual retomamos o venimos retomando la idea de que esto es diferente en los distintos contextos en los que están las poblaciones indígenas, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano, como en los contextos de migración. O sea, yo hablo siempre de estos tres grandes contextos en los que los pueblos indígenas, sus integrantes, se hacen presentes. En los espacios rurales, en los espacios urbanos y en los espacios de migración o en los contextos de migración, que es población que viene y va, se desplaza por distintos lugares del país, ¿no? Por distintas entidades, por distintas regiones. Entonces, pues cada uno de estos contextos va a implicar ciertas consecuencias o ciertas condiciones, ¿no? Para, por ejemplo, que niñas, niños, y adolescentes y jóvenes tengan acceso a la educación, por ejemplo, a la salud, que es otro elemento importante, claro, y a tener condiciones de no violencia o una vida libre de violencia, que también es otro elemento muy importante que se conecta con temas de educación y con temas de salud. Ya desde hace tiempo se viene hablando, ¿no?, de las violencias que las mujeres indígenas, que niñas y mujeres indígenas viven, ¿no?, en estos contextos en los que se mueven. Primero porque hay condiciones estructurales que colocan a los pueblos, ¿no?, en una desventaja social. Y dentro de los propios pueblos hay grupos, en particular niñas, niños, jóvenes y adolescentes y mujeres en todas las edades, que ocupan un lugar o que han venido históricamente, ¿no?, condicionadas a ocupar un lugar en donde no son parte de la toma de decisiones dentro de las familias y dentro de las comunidades. Y esto pues ha ocasionado que el día de hoy tengamos una situación muy desigual para niñas y mujeres, ¿no? Y entonces pues se enfrentan pues sí a una doble o triple exclusión social, ¿no? Por ser mujeres, por ser indígenas y muchas veces por la edad, ¿no? Porque entonces tenemos siempre dos extremos en donde las niñas y las mujeres adultas mayores, ¿no?, están en una muy fuerte vulnerabilidad. Y además si añadimos la condición de pobreza, ¿no?, esto ocasiona que muchas de las niñas y de las jóvenes pues no tengan verdadero acceso a la educación, sí, que no tengan acceso tampoco a la salud, o sea, que su vida sexual, su vida reproductiva, la no discriminación, tener una vida libre de violencia, pues son derechos que se ven muy lejanos a la experiencia de estas niñas y de estas jóvenes. Entonces, sí, en efecto, tenemos que pensar en una serie de estrategias para que la contingencia, que la crisis del COVID no haga mucho más vulnerables a estas niñas. Y en ese sentido, pues hay que utilizar la propia infraestructura que ya existe
desde el Estado, ¿no? Pero también desde las propias comunidades. En muchas comunidades, por ejemplo, se han utilizado las radios comunitarias pues para desarrollar algunos programas o planes estratégicos emergentes, ¿no? Para la educación de las criaturas, ¿no? En otros casos, pues tendrá el Estado que, si realmente quiere integrar e incorporar a las poblaciones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a la educación en línea, pues urge, ¿no? Que se lleve el Internet a todos los rincones del país, que se lleven dispositivos, ¿no? Que se puedan, no sé, organizar y gestionar comunitariamente para que las niñas y los niños de comunidades más alejadas, aisladas, ¿no? Tengan la oportunidad de acceder a la educación. Y bueno, y ese tipo de cosas, pues hacerlas no solamente en ámbitos rurales, sino en ámbitos urbanos, ver dónde está la población indígena y cómo se hacen estrategias para poder hacer que las niñas y niños accedan a la educación y bueno, también pues al tema de la salud, ¿no? Oh, y de la violencia que bien dices, les comento a Laura, doctora Jael, yo estuve en la Sierra de Oaxaca a finales del año pasado y de verdad, con mucha tristeza lo digo yo porque toda la gente habla de usos y costumbres. Y cuando nosotros hacíamos asambleas en las comunidades, pues había 40 hombres sentados y las mujeres asomando su cabeza desde lejos para ver qué alcanzaban a oír. Entonces, cuando les decíamos que se integraran, los hombres mismos no las dejaban subir y llegar a sentarse ahí a la asamblea, porque por usos y costumbres ellas, como lo dijeron ya las dos, estaban vetadas para dar una opinión, ¿no? Para toma de decisiones, cuando que las mujeres eran de verdad las que más sabían, lo que tú decías ahorita, Laura, cuáles eran las carencias y en todo caso cuáles eran las prioridades. Muy triste esto de los usos y costumbres. Laura, no sé tú qué opinas al respecto. Pues es que ahí hay un debate, ¿no? Por una parte, siempre se le ha señalado a esta cuestión de las comunidades y pueblos indígenas como esto de usos y costumbres, ¿no? Que en este caso el término más idóneo son sistemas normativos que hay dentro de las comunidades. Y bueno, también hay que reconocer que existe violencia, ¿no? Y existe machismo dentro de las comunidades, pero también creo que en todo el país, ¿no? Lo digo para no estigmatizar, porque luego se cae mucho como en la estigmatización de que en las comunidades y pueblos es donde se exacerba y se ve como muy esta cuestión de la violencia hacia las mujeres, pues yo creo que es un problema nacional, ¿no? Solamente que en las comunidades con las mujeres indígenas tiene sus particularidades, ¿no? Sus características muy específicas y necesita de acciones estratégicas distintas, ¿no? Al resto de la población, ¿no? Si no, pues, ¿por qué tenemos el feminicidio, la cuestión del feminicidio, que 10 mujeres en México son asesinadas, ¿no? Entonces es una situación muy particular. Entonces, sí se ha debatido mucho esta cuestión de que por usos y costumbres, sí, desde la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, en CONAMI, lo hemos reflexionado. Hay prácticas que son violentas y que atentan contra la dignidad de las niñas y de las jóvenes y de las mujeres indígenas, pero también hay que reconocer que hay compañeras que hacen procesos dentro de sus comunidades, procesos de sensibilización, procesos organizativos, para ir de alguna manera como fortaleciendo esta cuestión del reconocimiento de la participación de las mujeres. O sea, y también hay que mirar desde qué comunidad, ¿no? Porque hay comunidades que sí se han prestado a un ejercicio, sí aún impera el machismo, la misoginia, las prácticas que atentan contra las mujeres, ¿no? Indígenas, y sí se necesita como de seguir en ese trabajo, pero también pues está haciendo algo, ¿no? Bueno, ahí vemos muchas compañeras indígenas que estamos como en el trabajo organizativo y que aún falta, ¿no? Y que es un proceso, ¿no? Es un proceso, se comenta que esta cuestión de la violencia es un proceso que viene desde la conquista, desde la manera en que fue
esta cuestión de que llegaron los españoles a México, ¿no? Toda esta cuestión de la violencia, y se interiorizó tanto, ¿no? Entonces, y más el contexto, las condiciones estructurales, pues acentúan más esta cuestión de la violencia, ¿no? Entonces, sí es como importante como distinguir, no caer como un poquito en la estigmatización, porque luego se piensa en esto, pero también hay procesos de reflexión, procesos organizativos, ¿no? Para ir combatiendo esta situación. Okay. ¿Tú sabes, o usted, doctora, si ahorita hay alguna atención que se les está otorgando para poder sobrellevar la situación de la pandemia? ¿Habrá algún tipo de apoyo que se les esté otorgando? Digo, ya comentamos lo de los manuales, estos manualitos que se hicieron en lengua, que quién sabe si le estén llegando, pero bueno, ¿habrá algún otro tipo de apoyo que le esté llegando, algún otro tipo de beneficio? ¿Sabrán ustedes? Pues insisto que la perspectiva federal, del gobierno federal, es muy universalista, ¿no? O sea, digamos, los Entiendo. apoyos, los créditos están pensándose como si la población toda fuéramos homogénea. Okay. Y homogénea, o todos estamos muy pobres o todos tenemos ciertas posibilidades. O sea, hay como un blanco y negro en la política, ¿no? Gubernamental con respecto al COVID y con respecto a otros asuntos de interés nacional. No considero que exista una perspectiva intercultural, ¿no? en la política del actual gobierno, si bien se ha reconocido, ¿no? La posición o el lugar que tienen los pueblos indígenas, y ha habido pues ciertos actos incluso del presidente de la República, ¿no? Que parece que en el espacio de la opinión pública, ¿no? Parece hacer que se reconozcan a los pueblos, pero en sí, digamos, ya en el trasfondo de toda su política, los indígenas pasan a esa población pobre, ¿no? Y entonces se atiende como población pobre, sin tomar en cuenta pues todos estos elementos de los que hemos venido hablando. De los que ya hablamos, claro. Sí, bueno, vamos a entrar. Igual añadir ahí un poco a lo que preguntaba Sergio. Bueno, voy a comentar como lo que he visto en la cuestión de las comunidades en Ciudad de México, porque es donde tengo más contacto. Comentaban que nada más en este caso el gobierno de la Ciudad de México les apoyó a las familias de artesanos con un pago único de 1,500 pesos cuando empezó la cuarentena. Sabemos que 1,500 pesos en la ciudad no es nada, y más si hablamos como de familias muy amplias. Además. Y ahí es donde precisamente no se retoma como las características ni familiares ni comunitarias. Y también se hablaba de esta cuestión, lo visibilizaron en redes sociales, ¿no? Que llegaron como despensas, pero eran más cajas que despensa, ¿no? Adentro nada más venía 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijol, unas sopas y nada más, ¿no? Entonces, no hay como un programa de atención, señalarlo así. Se necesita un programa integral de atención en esta situación del COVID, ¿no? Y particularmente de ahí desprender acciones específicas para atender la situación de niñas, jóvenes y mujeres indígenas en temas de salud, en temas, o sea, salud pensando más allá de atender los casos de COVID, pensando en mujeres que están embarazadas, en bebés, o sea, en la niñez pensando desde la cuestión educativa, ¿no? Integrar como esta cuestión y de atender la violencia, porque sí es cierto, ha aumentado el nivel de violencia, ¿no? En comunidades, ¿no? Y en todo el país. Entonces sí se necesita como mirar hacia allá, ¿no? Claro que sí. Claro, Laura, gracias. Hay esta cuestión de que vamos, bueno, ya que aquí en la Ciudad de México ya empezamos al regreso a la nueva normalidad. ¿Cuál es el panorama que se vislumbra para estas poblaciones indígenas en esta nueva normalidad? ¿Qué es lo que les depara, digamos, la vida después de la pandemia? Doctora, ¿quiere participar? Sí, yo pienso que las organizaciones no han parado, las organizaciones dentro de lo que denominamos movimiento indígena no han parado, han venido trabajando, están presentes en
distintos espacios. Sobre todo se está hablando mucho de denuncia, ¿no? De esta denuncia que hay, de que no existen programas, de que se está incrementando las violencias, particularmente la violencia contra las mujeres. Hay algo que queremos poner aquí, ¿no? En la mesa, Laura y yo lo comentamos ayer, que es que esta pandemia está, digamos, es un espacio, o está creando condiciones para que los despojos que ha venido habiendo desde hace mucho tiempo hacia los recursos de las comunidades indígenas, ¿no? Las grandes empresas transnacionales, las empresas que están queriendo acceder a los recursos que todavía están en manos de los pueblos indígenas, pues este como vacío, ¿no? Que hay porque todo el mundo estamos centrados en la crisis de COVID, ¿no? Está propiciando que los despojos avancen a grandes pasos, ¿no? Y eso va a repercutir en esta nueva normalidad a las comunidades, ¿no? Entonces, los conflictos, diríamos, agrarios, los conflictos territoriales, los conflictos por el despojo de recursos, están ahí muy latentes, ¿no? En medio de la pandemia se inicia la obra del Tren Maya, ¿no? Y sin una discusión amplia, no solamente con las comunidades, sino también con quienes no somos indígenas, que también tenemos cosas que decir ante eso, pues no existe. Y creo que esto, o sea, esta nueva normalidad, ¿no? Que no es tan nueva, que o sea, el despojo no es tan nuevo, la falta de atención, de programas, de políticas públicas para los pueblos indígenas, no es nuevo, sí, pero sí va a acrecentar pues las condiciones de desigualdad que están teniendo las comunidades. Sin embargo, insisto, no, las comunidades no están pasmadas, no están así como que pase quietas, todo, digamos. Quietas, sino que sí están trabajando, por un lado, pues para poder sobrevivir, ¿no? Ante la crisis sanitaria, pero también ante la crisis socioeconómica que ha venido con esta crisis sanitaria, y pues se sigue resistiendo, ¿no? A los megaproyectos, se sigue resistiendo, diríamos, a todas estas ideas de desarrollo que contravienen todas las formas de organización, toda la historia de las comunidades. Y yo creo que o sea, nunca podemos quedarnos en negro y blanco, sino ver los grises, ver los matices y ver que existen cosas que hay que seguir fortaleciendo, ¿no? Procesos que hay que seguir impulsando, pese a la crisis sanitaria, pese a todo lo que hemos venido mencionando hasta ahora. Sí, claro, cosas que se han dejado pendientes, como bien decía Laura. ¿Qué opinas tú, Laura? ¿Qué es lo que le depara a estas poblaciones Pues, en esta nueva normalidad? A ver, tú dinos también tu opinión, por favor. Nada, o sea, yo creo que como ya bien lo comentábamos, de por sí era una cuestión estructural las condiciones en las que se vive, ¿no? En las comunidades, más este impacto del COVID que no se espera, ¿no? Simplemente es una cuestión propia de la naturaleza, ¿no? Que se dio, ¿no? Y que simplemente a esta cuestión va a profundizar las desigualdades, ¿no? Y como ya bien lo comentaba Jael, se están exacerbando como ciertos conflictos que ya venían, ¿no? Y la cuestión es que se está rompiendo cada vez más el tejido comunitario, ¿no? O sea, sí hay un impacto, esta situación de la pandemia más lo sumado que había con anterioridad, es una manera de destrucción del tejido comunitario, pero como bien ya lo dijo Jael, hay como formas de resistencia de parte de las comunidades, porque yo creo que regresando un poco, ¿no? Desde la conquista, yo creo que así ha sido las comunidades y pueblos indígenas, de alguna manera resistir a esta situación de lo que viene en momentos de fuera, ¿no?
esta cuestión. Es que estamos afuera y adentro, ¿no? Pero hay cosas muy, muy, muy fuertes, ¿no? Que sí vienen como de fuera, como esta cuestión de los megaproyectos que son de empresas transnacionales, ¿no? Entonces, sí, es un contexto como muy difícil. Yo le comentaba ayer a él, pues yo veo como una cuestión de mayor migración, ¿no? Hay familias que regresaron a sus comunidades de origen, ¿no? Aunque vivían aquí en los espacios urbanos, regresaban a sus pueblos y a sus comunidades, ¿no? Pero también decir que hay una precarización del campo, ¿no? Sí dicen que están llegando apoyos, pero veamos de qué manera eso hace sustentable el campo si estamos hablando frente a problemas como los megaproyectos, como la urbanización que cada vez más crece, como esta cuestión de los transgénicos, de las semillas transgénicas, ¿no? Entonces no hay como para dónde te vas, ¿no? No hay como muchas opciones. Y bueno, en esta parte que yo comentaba de un programa integral que atienda esta cuestión de los efectos, no solo ahorita del COVID, sino de los efectos post-COVID, integrar como esta cuestión del empleo, a fortalecimiento a los pequeños productores, a las pequeñas mujeres productoras, a los artesanos, a las artesanas, porque mucho del trabajo que se hace en comunidades es de un núcleo así, familiar, familias ya sea pequeñas o extensas, porque de eso viven, ya sea que hacen un producto artesanal y esa es su manera económica, ¿no? Entonces es muy importante cómo integrar a este programa esta cuestión productiva de apoyo al fortalecimiento, pero recalco desde la manera, desde las comunidades lo necesitan y cómo lo necesitan, ¿no? Integrar la interculturalidad, el respeto a los derechos humanos, la cuestión de género, que también es importante, ¿no? Porque si hablamos de procesos de migración, muchas veces las mujeres y sus hijos y sus hijas son las que se quedan en las comunidades, ¿no? Entonces también hay que meter como otros elementos. Entonces es como hacer como integral esta mirada, ¿no? Sí, justo fíjate que tengo pendiente por ahí otra mesa de diálogo, ojalá y ustedes nos pudieran participar, nos pudieran ayudar, jornaleros agrícolas, porque también es toda esta población migrante, que la verdad es que si en esta época de pandemia, o sea, no hay condiciones para que ellos estén laborando, y no es solo el papá, es la mamá, es toda la familia la que migra, la que está como jornaleros, todos trabajando, sin las más mínimas pues, condiciones de cuidados, vamos, ¿no? Que requerirían en las zonas de su trabajo. ¿No es así, doctora? En efecto, pues es que, diríamos, varios grupos, ¿no? Económicos que están invisibilizados, pero que se han generado a partir de todo este desmantelamiento de las comunidades, ¿no? Una ha sido, pues, que pues en el siglo pasado, finales del siglo pasado, el desmantelamiento de las formas de autoconsumo de las comunidades fue rota, y esto ha hecho que no solo se migre hacia las ciudades, sino también se migre dentro del propio ámbito rural, ¿no? Con todos estos, o sea, digamos, con toda esta agroindustria, o sea, también dentro de los espacios rurales se construyeron industrias. De acuerdo con eso, Sí. pero sí es importante mirar o pensar en estos grupos, ¿no? Pues que además muchos, también decir que muchos se desplazan y entran en estas agroindustrias, ¿no? Como fuerza de trabajo mal pagada, ¿no? Debido también a los conflictos, ¿no? Que ha traído la violencia, el narcotráfico, el crimen organizado en las diferentes regiones del país, y particularmente en aquellas regiones donde ha tenido un impacto, pues ha sido en las regiones indígenas, ¿no? Pues muy bien, creo que hablamos bastante amplio del tema.
De verdad que les agradezco porque sí nos dan mucha luz para esto. Yo dije en el objetivo que dirigimos estas mesas de diálogo, particularmente a las organizaciones de la sociedad civil, digo, porque finalmente sabemos que hay organizaciones que trabajan con estas poblaciones y de verdad lo que dices, Laura, pues hay que seguir trabajando mucho, generando este tipo de políticas, de trabajos, de programas, en fin, porque hay mucho por hacer todavía. Les agradezco mucho, doctora Jael. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a él por compartir. Claro que sí. Igual, muy bien, amigos. Hasta luego, hasta luego. Pues gracias, de verdad, gracias a la doctora Jael López y a Laura Hernández que nos acompañaron en esta mesa de diálogo. Recuerden que cada semana traemos un tema distinto que ponemos sobre la mesa, pues precisamente porque son temas de mucho interés, como el día de hoy, que es atención a poblaciones indígenas en tiempos de COVID-19. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a nuestros ponentes, invitadas. Gracias, hasta luego. Hasta luego.